Daremos início imediato à conferência Fórum Global e Excesso de Capacidade. Convidamos o conselheiro do Instituto Aço Brasil, André Bier Gerdau Johan Peter, ao palco. Alô. Bom dia, senhoras e senhores. Por favor, vão se acomodando para nós iniciarmos a apresentação. Senhoras e senhores, pedimos uma vez mais que se acomodem em seus lugares, dando início ao Fórum Global e Excesso de Capacidade. Muito bem, bom dia a todos e vamos iniciar agora o Fórum Global e Excesso de Capacidade, que vai ser feito em dois momentos. O primeiro, nós vamos ter aqui a apresentação do Chunco Rojas, que vai nos falar sobre o Fórum Global sobre o Excesso de Capacidade. Chunco Rojas é subsecretário de Comércio Exterior do Ministério da Produção da Argentina e é o presidente, no momento, do Fórum Global que está discutindo o excesso de capacidade dentro do G20. Ele é PhD de Direito pela Universidade de Harvard, advogado da Universidade de Buenos Aires e mestre em Política Internacional pela London of Economics and Political Science. Então, gostaria de passar a palavra para o Chunco Rojas para fazer a apresentação dele. Lembrando, depois nós voltamos com o painel específico sobre o excesso de capacidade. Chunco, por favor. Muito obrigado, André. Bom dia a todos. Senhor Presidente do Conselho Diretor do Aço Brasil, Sérgio Leite de Andrade, muito obrigado pelo convite para participar nesse prestigiado congresso. Agradeço a oportunidade de compartilhar algumas ideias com vocês, dirigentes e representantes de órgãos públicos, setores empresariais, parlamentares, membros da sociedade civil, academia e imprensa aqui presentes. Vou mudar ao espanhol, que é melhor que meu portunhol. É verdadeiro prazer e honor participar de este importante evento que reúne a los actores más destacados del sector del acero, un sector que es central para el desarrollo industrial de Brasil, para su economía y su sociedad, y por ende, para la Argentina, el Mercosur y América Latina. Sin lugar a dudas, uno de los principales focos de atención de la industria del acero en la actualidad, tanto aquí como a nivel global, es el exceso de capacidad global y las tensiones comerciales que han surgido en los últimos tiempos. No podría ser más oportuna esta reflexión hoy, ya que nos encontramos en un punto de inflexión en la gobernanza de la economía mundial y un punto crítico para la industria del acero en particular. Esta reflexión debe ser seguida por una estrategia y un curso de acción, que voy a retomar al final de mi presentación. Por ello, es fundamental contar con un diagnóstico preciso de la situación en la que nos encontramos, las razones que nos trajeron hasta aquí y las tendencias hacia el futuro, para poder así establecer una hoja de ruta estratégica de corto, mediano y largo plazo. Claro, realizar un diagnóstico preciso en momentos de turbulencia, polarización política e incertidumbre económica no es fácil, pero justamente por ello este ejercicio resulta más imprescindible que nunca. Si nos equivocamos en el camino, habremos fallado. ¿Qué estamos viendo hoy? ¿Cuál es el big picture? ¿Cuál es el gran desafío comercial de nuestro tiempo? Yo creo que hay dos hechos irrefutables de los últimos años en las que todos coincidiremos y que constituyen en alguna medida un cambio de paradigma. La revolución tecnológica de las industrias de la telecomunicación y tecnologías de la información, y el surgimiento de China como la segunda economía del mundo, quizás pronto la primera, y actor central en el comercio mundial. Hoy China es el primero, segundo o tercer socio comercial de todos los países de América Latina y del mundo. Estos fenómenos están generando y generarán una serie de disrupciones, transformaciones y desafíos que nos obligan a pensar si las herramientas, arreglos institucionales
y estrategias con las que contábamos hasta ahora son las más apropiadas y efectivas para dar respuesta a estos problemas. ¿Cuál ha sido la reacción de Estados Unidos frente a estos desafíos? Al de la tecnología y al del surgimiento de China. Me voy a centrar aquí en la parte meramente comercial. Me refiero a los Estados Unidos porque es la principal potencia económica cuya hegemonía se ve desafiada por el cambio de paradigma. Desde hace tiempo, Estados Unidos viene cuestionando el sistema de gobernanza mundial del comercio. Esto no es algo reciente, no es algo de ahora. Y los invito a mirar los informes del USTR de los años previos a la asunción del presidente Trump. Y tras la reducción del riesgo terrorista, ve el surgimiento del poderío económico de China como uno de los principales desafíos geopolíticos para su país. La respuesta de Estados Unidos bajo la administración del presidente Obama fue impulsar una alianza con socios estratégicos a través de un mega acuerdo regional, el TPP, Trans-Pacific Partnership, complementado por el TTIP con Europa, que estableciera las reglas básicas y los estándares mínimos para regir el comercio y los negocios entre los Estados Unidos y sus socios asiáticos, buscando así contener o cercar la expansión económica comercial de China basada en una fuerte intervención estatal y deslegitimar así sus prácticas de competencia desleal. La nueva administración del presidente Trump comparte sustancialmente el diagnóstico del desafío, pero difiere significativamente de la estrategia. Yo diría incluso, no la estrategia de formar alianzas para abordar un desafío conjunto, sino de la forma en que se construyen esas alianzas y las condiciones para formar parte de ellas. La estrategia del gobierno Trump introduce un twist especial, adoptando una serie de medidas unilaterales, directas, de corto plazo y con alto impacto, apelando a un set de herramientas y mecanismos que no formaban parte del menú de opciones tradicionales de gobiernos anteriores y que está forzando a los demás actores, incluyendo a los propios socios, a reaccionar, revisar, renegociar algunas cuestiones básicas que se daban por sentadas bajo el paradigma previo. ¿Cómo se reflejó este cambio en la industria del acero? El sector elegido primeramente por la administración de Trump, en donde comenzó a cristalizarse este cambio, fue justamente el sector del acero, que se vio afectado por la investigación 232. Hay muchas razones que explican por qué fue el acero y no otro sector. No era necesariamente inevitable que se comenzara por el acero, pero había una constelación de factores que hacían de la industria siderúrgica un objetivo claro. Para comenzar, sin lugar a dudas, un elemento central que influyó fueron las condiciones del sector que eran críticas. En particular, desde la crisis del 2008, se produjo un profundo desacople entre la oferta y la demanda y la industria del acero se enfrentó a serios problemas a nivel global, desbalances estructurales que afectaron seriamente su rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. ¿A qué se deben estos desbalances estructurales? Todos sabemos el tremendo impacto que ha tenido en la transformación global de la industria, el aumento exponencial de la capacidad de producción de China en los últimos 10 o 20 años, sobre la base de distintas medidas de apoyo y subsidios por parte del Estado, como se vio en el panel anterior. Hoy China representa alrededor de la mitad de la producción mundial del acero y es responsable por la gran parte del exceso de capacidad. ¿Cuál ha sido la respuesta de Estados Unidos frente a este desafío, frente a estos problemas? Ya desde la administración de Obama se había reconocido la importancia del problema a punto tal que se elevó el tema al ámbito del G20, un mecanismo de gobernanza global liderado por las 20 economías más importantes del mundo, que surge tras la crisis del 2008 justamente y busca dar una respuesta colectiva a los desafíos de la economía mundial. Pero además de levantar el tema en el G20, Estados Unidos impulsó la creación de un mecanismo formal dentro de la organización, el Foro Global del Exceso de Capacidad del Acero. Nótese que es el único espacio dedicado a un sector específico en el G20, con el apoyo técnico de la OCDE y en un hecho simbólicamente muy significativo, se creó bajo la presidencia china en China. La creación del foro constituye un hecho fundamental porque, en algún sentido, implica un reconocimiento por parte de China de la existencia del problema. Se reconoce que el exceso de capacidad forma parte de este problema y que los subsidios y otras medidas distorsivas del mercado pueden contribuir al exceso de capacidad. Luego habrá diferencias sobre las causas y soluciones al mismo, pero el mero reconocimiento del problema del conflicto por parte de China resulta clave. Ahora bien, al poco tiempo después de la creación del foro, ocurre otro hecho fundamental, un punto de inflexión para entender tanto la creación del Foro del Acero como lo que sucederá en los próximos meses y quizás años en materia comercial,
y que, si se quiere, en algún sentido van en dirección contraria al sentido del foro. El 11 de diciembre de 2016 expiró la cláusula del Protocolo de Acceso de China a la OMC y, en consecuencia, se hacía un reconocimiento, al menos desde el punto de vista chino, ipso facto de que China es fundamentalmente una economía de mercado. Esto no solo tiene profundas implicancias con relación a la integración comercial de China en el mundo y su consolidación como potencia económica, sino que además tiene particulares efectos en el sector del acero, un sector que, como vimos, se ha visto afectado fuertemente por el crecimiento de la capacidad de producción de China y que además, tradicionalmente, ha recurrido a instrumentos de defensa comercial ante la competencia desleal china. Y en virtud del reconocimiento de China como economía de mercado, se suponía que perderían su eficacia. En este escenario, a los pocos días, asume Trump la presidencia de Estados Unidos, con un discurso fuertemente nacionalista, confrontativo, canalizando los miedos y ansiedades de importantes grupos de la sociedad norteamericana que se vieron afectados por los cambios tecnológicos, económicos y culturales de la globalización. Es aquí que comienza también el cambio de estrategia respecto de China, de las reglas del comercio mundial y de la industria del acero en particular. Creo que es difícil decir si la estrategia unilateral contradice o debilita la estrategia multilateral. Personalmente no creo que sean mutuamente excluyentes. Al contrario, creo que pueden ser complementarias y bien utilizada la estrategia unilateral puede reforzar la eficacia de la estrategia multilateral. Pero en cualquier caso, el abordaje unilateral, como fue empleado por el gobierno de Trump, afectó negativamente, al menos en el corto plazo, el enfoque multilateral. ¿Cuáles han sido los efectos de este cambio de estrategia por parte de los Estados Unidos? El panorama es heterogéneo, complejo e incierto. El primer efecto ha sido claramente la disrupción. Para algunos socios clásicos tradicionales de Estados Unidos, las formas y manejo público que se dio a este cambio han sido irritantes. No obstante ello, con el pasar del tiempo pareciera que algunos países están dispuestos, quizás porque no ven alternativas, a integrar una renovada alianza con Estados Unidos bajo nuevas condiciones. Este rumbo, sin embargo, ha tenido altos costos para los socios. Resta por verse en el mediano plazo si se configura una alianza estable y si esta alianza tiene la capacidad de construir los consensos necesarios, no tanto en torno al objetivo de abordar los desafíos comunes que plantea la competencia china, sino sobre el tipo de respuesta y estrategia que deben enfrentar de manera conjunta. Otro efecto del cambio de la estrategia de Estados Unidos ha sido la visualización del problema. Al poner las cuestiones blanco sobre negro, tomar medidas concretas y hacer pública la polarización de la discusión, pareciera que hay una mayor conciencia sobre los desafíos que implica la integración china a la economía mundial y las condiciones en las que lo hace. Mientras que varios actores de la industria aplauden el cambio y la determinación del gobierno de Estados Unidos, además del efecto positivo que tuvo en el precio internacional del acero en el corto plazo la investigación 232, las perspectivas del sector se ven ensombrecidas por los potenciales desvíos de comercio y las incertidumbres que surgen debido a la falta de claridad sobre la implementación de las medidas y sobre el impacto en otros sectores y la economía en general. Además, varios países están retaliando contra las medidas de Estados Unidos, empeorando así el escenario global, aumentando la incertidumbre y por lo tanto afectando las decisiones de inversión y consecuentemente las perspectivas de crecimiento de la economía y el comercio mundiales. Además de la industria del acero, varios países han reaccionado para evitar consecuencias de las medidas unilaterales en su sector siderúrgico, como fue el caso de Australia, Argentina, Brasil y Corea, buscando excepciones a la investigación 232, la Unión Europea y otros países aplicando salvaguardias, y el caso de Canadá, que seguramente prontamente seguirá el mismo camino. A la incertidumbre general, estas medidas aumentan la inestabilidad global en el sector del acero en particular y por lo tanto sus perspectivas de recuperación que son claves. ¿Cuáles son las implicancias para el sector? En los 2 últimos años, el sector viene dando señales de recuperación moderada y las perspectivas en el corto plazo son positivas. China está reduciendo su capacidad de producción y la demanda global se está recuperando gracias al crecimiento de la economía mundial, recuperándose así la rentabilidad en el sector y haciendo posible su sustentabilidad en el mediano plazo. China no solo está reduciendo su capacidad de producción de acero, sino que en general está reorientando su modelo de crecimiento económico basado en inversiones y exportaciones hacia un modelo basado en el consumo y el crecimiento de su mercado interno. Lo que es realmente importante ahora es que las tensiones comerciales y la incertidumbre y los desvíos de comercio generados no afecten las perspectivas de crecimiento moderado del sector.
Para ello, es importante que Estados Unidos y sus socios estratégicos, que comparten el diagnóstico general y visión de largo plazo, acuerden rápidamente las condiciones de una eventual nueva alianza y los próximos pasos en el mediano plazo. Esto le dará previsibilidad y estabilidad al sector y fortalecerá el crecimiento de la economía global. Al mismo tiempo, creo que es fundamental aprovechar las perspectivas de crecimiento de la economía y la recuperación del sector para hacer hoy los ajustes necesarios en la industria, obviamente principalmente en China, pero también en otros lugares en donde se debe invertir para modernizar la producción y ganar competitividad genuina. ¿Qué rol queda para la estrategia multilateral en este contexto? Aunque tácticamente el enfoque unilateral puede ser conveniente en el corto plazo, no creo que sea efectivo para encontrar una respuesta apropiada y sostenible en el tiempo para atender a los desafíos estructurales que implica la inserción comercial de China en el mundo. Por ello, creo que esfuerzos multilaterales, como el Foro Global del Acero, pueden cumplir un rol fundamental. En su breve existencia, el foro ha demostrado ser efectivo en los siguientes aspectos. En primer lugar, el foro constituye un espacio estable y regular de diálogo y cooperación entre las principales economías del mundo y los principales productores y consumidores de acero para buscar respuestas colectivas a desafíos globales. En este contexto internacional complejo y tenso, la mera existencia del foro es de por sí positiva. El foro además cuenta con el apoyo técnico de la OCDE, lo cual permite despolitizar las discusiones y tener una base técnica sólida sobre la cual avanzar y buscar soluciones. Asimismo, el foro ha sido lo suficientemente flexible como para incorporar la voz del sector privado en sus debates, un elemento crucial para construir consenso y encontrar soluciones efectivas y sostenibles en el tiempo. En cuarto lugar, el foro ha demostrado ser un mecanismo eficaz para aumentar la transparencia, sobre todo en lo que hace a la producción en China, un elemento clave para poder identificar con mayor precisión el problema y encontrar soluciones a largo plazo. Este año, por primera vez, se ha iniciado un proceso de intercambio de información y revisión de políticas que era inexistente en el pasado y constituye un plazo fundamental en la búsqueda de soluciones colectivas. Hoy contamos con información sobre niveles de producción desagregada en los países del foro, que es sumamente importante. Quinto, el foro ha permitido la adopción de compromisos voluntarios de publicación de información y de reducción de capacidad. Y quiero resaltar aquí la importancia de estos compromisos sean voluntarios para que las soluciones y cambios sean efectivos y duraderos en el tiempo. El Foro Global, dada su naturaleza eminentemente política, tiene una debilidad, si se quiere, pero que al mismo tiempo, en el contexto actual, puede resultar en una gran ventaja y fortaleza. A diferencia de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, el G20 no cuenta con un mecanismo de solución de disputas ni se rige por disciplinas establecidas en acuerdos legales como los de la OMC. En este momento de cambios y cuestionamiento de las reglas del comercio mundial, espacios de diálogo y oportunidades para adoptar compromisos voluntarios sin sanciones pueden constituir vehículos muy poderosos que abren el camino para obtener progresos concretos. En este sentido, el foro ha permitido incluso alcanzar compromisos OMC Plus por parte de sus miembros, comprometiéndose a informar y eliminar subsidios que fueran distorsivos del mercado y contribuyan a excesos de capacidad, aun cuando estos estuvieran permitidos bajo la OMC. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro del Foro Global? El foro fue creado originariamente por un periodo inicial de 3 años, con lo cual debe continuar su trabajo bajo la presidencia japonesa en el G20 en el año 2019. Pero antes de llegar al 2019, debemos terminar el 2018. Ciertamente las discusiones en el foro este año se han enrarecido, no solo con China, sino también con otros miembros clave del foro, y la atención se ha desviado de su propósito original a partir de la imposición de tarifas al acero y al aluminio por parte de los Estados Unidos en el marco de la investigación 232 y de las sanciones aplicadas a China por la sección 301. La estrategia unilateral puede fácilmente descarrilar el proceso de construcción colectiva, alienar socios y generar reacciones adversas. Además, la tensión puede generar un backlash por parte de China y tirar por la borda los logros duramente alcanzados en los últimos tiempos. El reciente acuerdo entre Trump y Juncker para bajar las tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea genera mejores condiciones para el diálogo en el foro y en otros ámbitos. Actualmente, y a pesar del contexto adverso, los miembros del foro vienen trabajando positivamente y activamente en la búsqueda de alternativas que sirvan de base para un consenso político. El desafío consiste en encontrar ese delicado equilibrio entre tener avances y resultados concretos y al mismo tiempo tener la flexibilidad necesaria para acomodar los intereses de los actores clave.
En las próximas semanas, los Sherpas y los ministros correspondientes tendrán esta oportunidad y responsabilidad de construir este equilibrio. ¿Cuáles son las claves de un eventual acuerdo? Creo que en el actual escenario de cuestionamiento general y cambio de paradigma, en donde hay una revalorización de lo local, los gobiernos cuentan con muy poco margen de acción para comprometerse a adoptar reformas que tengan un alto costo político doméstico. Cualquier avance debe ser práctico, desideologizado y consciente de las limitantes políticas que enfrentamos hoy todos. Por otro lado, más allá del contenido específico del potencial acuerdo, no debe perderse de vista el papel central que juega en este caso la comunicación pública y, consecuentemente, la connotación política de cualquier resultado o progreso. En un contexto complejo como el actual, presentado mediáticamente en términos de guerra comercial, ningún gobierno querrá ser visto como el vencido, como el que capitula frente a las demandas del extranjero. Por ello, el acuerdo es y debe presentarse como una victoria en sí mismo, y debe contener los elementos que permitan a cada parte mostrar una ganancia concreta y al mismo tiempo no deben obligar a renunciar, al menos no explícitamente, a intereses centrales de alto costo político interno. ¿Cuáles son las limitantes que enfrenta China hoy en día? En este camino son varios los desafíos a futuros de China. En primer lugar, debe continuar el proceso de transformación de su modelo de crecimiento económico hacia uno basado en el consumo, lo cual implica profundos cambios en su economía y sociedad. Además, China debe continuar con sus esfuerzos para reducir el exceso de capacidad del acero y aquí enfrenta importantes desafíos para lidiar con plantas zombies e informales, enfrenta desafíos en términos de empleo para reubicar trabajadores desplazados por la reducción de capacidad y el gobierno central enfrenta desafíos para lograr compromisos concretos de los gobiernos a nivel provincial para llevar adelante las reformas necesarias. Por último, China debe llevar adelante profundas reformas en su organización económica y productiva, así como en las relaciones entre el Estado y el sector privado, para que éstas sean compatibles con las del resto del mundo y crear las condiciones necesarias para un campo de juego nivelado que permita la competencia justa. Ahora bien, ninguno de estos cambios profundos son viables en el corto plazo o a un alto costo político interno, ya sea en China o en cualquier otro país. A esto debemos sumarle la importancia sistémica que tiene para China que lo acordado en el foro del G20 no sirva de base para un cuestionamiento legal en la OMC de sus prácticas comerciales y el acuerdo no sea presentado públicamente como una derrota china frente a Estados Unidos o viceversa. Al mismo tiempo, China debe entender que es fundamental avanzar en este camino y debe mostrar compromisos y cambios concretos si desea continuar su integración económica al mundo en el marco de arreglos multilaterales. El equilibrio que debe alcanzar el foro debe conjugar estas variables, construyendo un puente entre las necesidades del corto plazo y el camino viable hacia el futuro. Esta es la clave del acuerdo. ¿Cuál debería ser la posición y estrategia de Brasil y de Argentina o de Argentina en este escenario? Me tomo aquí el atrevimiento de pensar desde Brasil, porque creo que es necesario pensar en estrategias conjuntas Argentina-Brasil, porque los desafíos son similares y los intereses también son comunes, en especial en la industria del acero, y esto alcanza también a México, el otro actor clave en el contexto latinoamericano. El desafío común en el corto plazo es, en primer lugar, minimizar los riesgos de vernos afectados por las tensiones comerciales globales, y esto requiere un delicado ejercicio diplomático que nos permita mantener los canales de diálogo con todos los actores relevantes. En segundo lugar, es importante buscar despejar las tensiones comerciales que generan incertidumbre y desafíos comerciales, desvíos de comercio y pueden afectar el recupero del mercado del acero y las perspectivas de crecimiento de la economía global. Es fundamental sostener la recuperación, invertir en la competitividad genuina de nuestra producción y buscar una salida exportadora que se complemente a la recuperación del mercado interno. En tercer lugar, sin perjuicio de otros caminos, debemos apostar por estrategias multilaterales como el G20, la OMC, BRICS y otros mecanismos en donde el diferencial en el poder de negociación entre los países más grandes y los de menor tamaño es menor y por lo tanto es menos costoso individualmente obtener resultados. En cuarto lugar, y fundamentalmente, creo que es necesario construir una estrategia propia y conjunta de inserción economía al mundo que responda a los desafíos principales que enfrentamos ambos países. ¿Cuál es el tipo de estructura productiva y social que queremos? ¿Cuál debería ser nuestra estrategia a largo plazo con China para ello? ¿Cuáles son las hipótesis sobre las que trabajamos al futuro? ¿Qué tipo de relacionamiento queremos? ¿Cómo abordar las enormes asimetrías de tamaño y las diferencias culturales?
¿Cómo articular esta estrategia teniendo en cuenta los diferentes horizontes temporales políticos que maneja China y nuestros países? No podemos hacer de cuenta que el elefante no está en la habitación. No hacer nada, sobre todo en este caso, es hacer algo. ¿Es esto lo que queremos? La economía del mundo se seguirá integrando, quizás a otro ritmo, quizás de otra manera, pero lo seguirá haciendo. China se convertirá en la principal economía del mundo y seguirá compitiendo agresivamente. ¿Cómo nos va a afectar? ¿Cómo vamos a enfrentar estos desafíos? Argentina y Brasil están construyendo un camino de inserción al mundo juntos. Aún con nuestras diferencias, el nivel de diálogo y cooperación entre ambos países es excelente y el accionar conjunto potencia nuestras capacidades. Así, por ejemplo, hemos mantenido un permanente diálogo con relación al reconocimiento de China como una economía del mercado, al igual que en la negociación frente a la investigación 232. Quiero resaltar aquí también el rol activo, decisivo y constructivo que ha tenido Brasil en el G20 en general y en particular en el Foro Global del Acero bajo la presidencia argentina. Dados sus intereses, tamaño y posición, confío plenamente en la capacidad de Brasil para contribuir a alcanzar este equilibrio que necesita el Foro Global del Acero que mencioné anteriormente. Por último, y para terminar, quisiera decir un par de palabras sobre el Mercosur, nuestro marco de integración regional y plataforma natural de inserción al mundo, porque juega un rol central en esta estrategia conjunta. Tanto Argentina como Brasil, junto con los otros socios, hemos venido trabajando activamente en los últimos años en una profunda redinamización del Mercosur, eliminando las barreras internas y avanzando en una agenda externa ambiciosa. Hemos retomado la negociación con la Unión Europea, que como saben es compleja, y hemos lanzado negociaciones con EFTA, Canadá, Corea, Singapur y quizás prontamente con Japón. Estamos haciendo las tareas básicas de limpieza y orden de la casa. Cualquier estrategia general de inserción al mundo requiere contar con un Mercosur dinámico, moderno y apto para enfrentar los desafíos contemporáneos y del futuro. A pesar de las críticas, el Mercosur ha demostrado ser un mecanismo de integración exitoso, que a lo largo de su historia se ha sostenido con gran fortaleza y al mismo tiempo con la flexibilidad necesaria para adaptarse a profundos cambios políticos, económicos e institucionales, tanto en el mundo y en nuestra propia región. El Mercosur ha sobrevivido a devaluaciones, a crisis, a suspensiones de miembros, recriminaciones, peleas, decenas de obstáculos y cambios. Ahora bien, no hay duda de que tras 25 años de existencia resulta necesaria una revisión profunda de su configuración comercial e institucional actual para responder competitivamente a los desafíos y cambios que nos depara el siglo XXI. Pensemos que el Mercosur se construyó sobre la base de una hipótesis de conflicto entre Argentina y Brasil en los años 80, en el marco de una guerra fría, siguiendo un modelo institucional de integración basado en la experiencia europea, que hoy en día vemos sus limitaciones, y con una configuración comercial y arancelaria que respondía a las necesidades de la estructura productiva de esa época. Cuando ni siquiera existía Internet, no habíamos visto ni la mitad de los avances tecnológicos de hoy en día, y China y el sudeste asiático en general no eran la potencia que son en la actualidad. Por ello resulta necesario llevar adelante una revisión seria, profunda y constructiva del Mercosur, con una mirada estratégica que nos permita contar con las herramientas y condiciones necesarias para lograr una integración positiva al mundo en los próximos años y beneficiosa para nuestros pueblos. Próximamente ustedes y el pueblo brasileño tendrá la oportunidad de elegir un nuevo presidente. Es una elección crucial por lo que significa y por los grandes desafíos que enfrenta el país, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. Espero que el nuevo presidente pueda responder a las necesidades de renovación política y de transparencia que demanda la sociedad brasileña y la sociedad latinoamericana, que lleve adelante las reformas necesarias para aumentar la competitividad de su economía, eliminar la pobreza y consolidar una sociedad justa y equitativa, y que consolide a Brasil como un actor central y de liderazgo positivo en el mundo. En este esfuerzo, Brasil encontrará siempre en la Argentina a un aliado fundamental para ser protagonistas de nuestro destino y construir un futuro juntos de paz y prosperidad. Muito obrigado e bom dia a todos.